¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro espacio habitual de puntos de vista. Una noche sumamente agradable en cuanto a temperatura. Ya en minutos estamos con nuestro invitado en este primer bloque de la programación de hoy, justamente para seguir hablando de las candidaturas en torno a las próximas elecciones generales, a las expectativas que se generan a nivel de la ciudadanía, el nivel de participación también que se está aguardando y otros temas con nuestro invitado de hoy. Ahora actualizamos los datos del tiempo en Asunción. Les parecíamos agradable temperatura de 20 grados en esta parte del país. Hay neblina, la visibilidad reducida en consecuencia a 8 kilómetros. 92 el porcentaje de la humedad, suaves vientos del sector este a 5 kilómetros por hora. Para mañana meteorología indica que tendremos en Asunción y área metropolitana una mínima de 19 y una máxima de 26 grados. El día se presentará cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas. Atención que entre jueves y viernes santo se habla de la posibilidad de precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Le damos bienvenida ya al ingeniero Hernán Pankov, candidato a diputado por Capital en este caso. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Silvio. Buenas noches, audiencia. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. ¿La lista? 999. Somos los últimos en la papeleta. Ah, mira, moche. Así es. Hubo un problema ahí con los números, pero solucionamos. Nos dieron ese número. ¿Qué le dice ese número 999? Y nada, queríamos estar alejados de los tradicionales, ¿verdad? 1 y 2. Entonces, nosotros representamos eso, una alternativa totalmente distinta a lo que son ellos, ¿verdad? Los prebendarios, los que viven del Estado. Entonces, somos los rebeldes en estas elecciones. Estamos bastante preocupados también por el tema, pero te voy a comentar después, ¿verdad? ¿Sí? El tema del fraude preelectoral y todas esas cosas. ¿Quién es el ingeniero Hernán Pankov? ¿Cómo se te presenta ante la ciudadanía? Y bueno, soy una persona que está bastante disgustada por todo el sistema político que nos tiene empobrecido a propósito, ¿verdad? Estos partidos tradicionales nos vienen empobreciendo a propósito. Ellos viven de la pobreza del pueblo. Entonces, entre otras cosas, nos negaron siempre... Como se dice en guaraní, Oscaruñan del Jebio. Así es. El desbloqueo de lista sábana nos están negando hace 20 años por ahí que estamos peleando por ese tema, ¿verdad? Ahora, con agrado, vi que la mayoría de los movimientos y los partidos ponen ya como propuesta electoral el desbloqueo de lista sábana, que es... Claro, yo creo que esa es la parte más importante de todas las propuestas que uno puede hacer. Todo este proceso que venimos arrastrando. Todo el resto de cuento chino, ¿verdad? Sí. Hacer unas elecciones directas, dicho sea de paso, manda ya la Constitución. Nosotros no tenemos que hacer nada nuevo. Dice elecciones directas. El voto directo dice la Constitución, no indirecto. Nosotros hoy le damos a un color y le damos indirectamente a gente indeseable en la lista sábana. Entonces eso por lo menos está cambiando ya, ¿verdad? Yo estoy seguro que entre quien entre va a haber mayoría para sancionar esa famosa ley de desbloqueo. Eso es fundamental. Ahora, ¿cómo se dio la idea de postularte para... Mira, yo soy ingeniero civil, ¿verdad? Sí. Empecé a denunciar... ¿Empezado por la UNA? En la UNA, ¿verdad? Empecé a denunciar puentes o viaductos mal hechos. El primero fue el de República Argentina. Yo había alertado que ese viaducto iba a ser... Y bueno, yo cuando estaba en los planos, en las láminas, yo había indicado, ¿verdad? Después indiqué también que lo que se quería hacer en Mahan Lynch y Aviadores estaba mal. Y al final se hizo mi proyecto, ¿verdad? Después de 4 años. Pero bueno, entonces me empecé a ver que había tantos problemas. Y después, el año pasado, cuando mis compañeros de movimiento vinieron caminando, Quelembú, Paraguayo Cuba, vinieron caminando de Ciudad del Este para protestar contra la enmienda, que la violación de la Constitución que querían hacer, fue ahí donde esta gente estaba hablando mi mismo idioma, ¿verdad? Y ahí yo le conocí a ellos, les conocí, estuvimos durmiendo en la plaza inclusive en ese marzo, que ahora va a ser 1 año, que quedamos de guardia, ¿verdad? Ellos fueron presos, yo no estuve en el día que pintaron la casa de Díaz Verón, pero ahí nace un poco nuestro grupo, ahí empezamos ya... Y nos unimos en la lucha. Nosotros estamos frontalmente, yo le he impugnado a Horacio Cartes, a Nicanor y a Lugo. Ellos están violando la Constitución al querer ser senadores con complicidad de la justicia electoral. Esto es una parodia, ¿verdad? En la justicia electoral
está mirando. Vos sabés que, Silvio, no sé si vos sabés, y no sé si la audiencia sabe, que la justicia electoral está dibujada. Vos sabés que ellos no controlan quiénes son inhábiles y aptos para entrar en el Parlamento. La ANR, no sé si te acordás que denunció que había como 500 de la Alianza Ganar que estaban inhábiles, pero ellos le iban a perdonar. Entonces, si ellos te perdonan, y le haces pasar a todos, ¿verdad? Y esa es la situación actual. La situación actual es que tenemos gente inhábiles que están pugnando para el Parlamento. O sea, no hay una intención de depurar el padrón. Ninguna, ¿verdad? Tenemos los fallos de la justicia electoral que rechazaron la impugnación contra los presidentes. O sea, estamos hablando de solamente de Huapenca salió, dijo lo que tenía que haber dicho los otros, ¿verdad? Dijo que no podían ser candidatos. Hay otra cosa que hay es un fraude, estoy hablando de un fraude que se hace el día de la elección. Vos sabés que la gente los ausentes, ellos cargan las urnas. Los que no participan, ellos cargan la urna y por eso ellos no controlan la cédula. El documento válido para la votación es la cédula de identidad. El único documento. Y en ese sentido, dentro de la cédula está la firma también. A estos sinvergüenza, a propósito, no hacen que la gente no pueda, o sea, la gente de la mesa no controla la identidad de la persona. Solamente bastaba hacerle firmar y se podía filtrar ese tema del fraude, eso de cargar. Por lo menos van a tener que falsificar la firma. Pero ellos no controlan. Ellos hacen un ojímetro. Si vos ya no te pareces tanto a la foto, ya no importa, ¿verdad? O sea, es todo a ojímetro y esto está pensado en el fraude. Ellos por eso rechazan el desbloqueo de lista sábana. Porque las listas sábanas. O sea, ahí están metidos los dos partidos tradicionales, entonces. Y sí, también, y se unieron, bueno, está una C también frente a Guazú, también hizo lo suyo, ¿verdad? Es una complicidad, ¿verdad? Lugo, si vos te acordás, hace un año Lugo quería hacer, ni siquiera con enmienda, él decía que podía ser electo. Sí, ¿te acordás? Después nomás, esto es una parodia, ¿verdad? Por eso nosotros estamos expectantes, vamos a ver qué pasa. Nosotros no tenemos ninguna forma de controlar, la justicia electoral no controla los votos. Esa maquinaria, ese aparato que hablan, te dicen, vos no tenés aparato, el aparato, ¿verdad?, para las elecciones, consiste en controlar los votos. O sea, la justicia electoral no es capaz de controlar o sea, es como un hecho que se va a robar. Si vos no controlás, te roban. Y eso es inadmisible, eso no es democracia, ¿verdad? Ahora, ¿y cómo se da entonces, por ejemplo, tu participación o tu movimiento en esta parodia que estás señalando? Y en esta parodia no nos queda otra, tenemos que entrar a la cancha, ¿verdad? Hay que meterse en el fango. Hicimos mi meta, y le digo a la teleaudiencia, mi meta es esto que estamos haciendo ya. Logramos instalar el desbloqueo de lista sábana. Yo había presentado una acción de inconstitucionalidad en el 2012 contra la lista sábana. 5 años después me rechazaron sin estudiar el fondo de la cuestión. Pero nuestro trabajo es hacerle entender a los otros movimientos que tenemos que meter alguna agenda en común, como eso el desbloqueo. Nosotros no es que yo quiero entrar en el Parlamento, yo necesito que la mayoría de los que están candidatándose metan ese desbloqueo de lista sábana. Se empodere de alguno de esos temas. Así es, y también quiero decirle a la gente que si ven que un candidato de ustedes, ¿verdad?, no está, por ejemplo, para senadores, si no está orillando los 40.000 votos, esos son votos basura. Los votos basura significa que eso no sirven. Si vos tenés 10.000 o 15.000 para senadores, votos, ¿verdad?, para senadores, esos votos se van a la basura. Por eso los partidos, o sea, la mafia que está gobernando este país, dividieron viste que hay como 30 partidos y movimientos, ¿verdad? Sí. O sea, crearon movimientos. Entonces la ellos verdad que tenemos una verdadera sábana como papeleta. Tenemos un desastre de opciones, ¿verdad? Pero eso es justamente para diversificar. Por eso tenemos que hacer un voto inteligente y votar a la gente que está mejor posicionado, ¿verdad? ¿Cómo habría que votar entonces? Y ver un poco, hacer un promedio de las encuestas. Las encuestas, viste que son muy variables. Hay una que dice una cosa, el otro otra cosa. Pero tenemos que sacar un poco un promedio y ver quién es el que tiene más chance de entrar y renunciar un poco y le digo inclusive a la gente de mi movimiento, ¿verdad? Tenemos que dar ese paso de inteligencia y votar, hacer el voto útil. Votar a alguien que piense como nosotros, que proponga el desbloqueo de lista sábana, que proponga el control del financiamiento político, que proponga la destitución de los 9 ministros o gran parte de los ministros de la Corte. Y eso merece nuestro voto, ¿verdad? El resto no. Sencillo, no hay que votar a la gente que no propone eso. Pero para tomar esa decisión, lo primordial es participar. Y tenemos que estar ahí por lo menos para
que marquen, ¿verdad? Nosotros, si no tenés control en la mesa, vos tenés que apuntar a tener el doble de los votos que te van a dar, porque te roban. O sea, eso es increíble. Este es el único país, debe ser, que te dicen, si vos no tenés para controlar, te roban. La justicia electoral solamente sirve para viajar, para hacer sus prebendarios, para meter, pero ellos no controlan nada. Coste que se jacta mucho y se vanaglorian del trabajo que están desarrollando y de pero la mafia es preelectoral. Credibilidad que supuestamente tienen a nivel internacional. La mafia es preelectoral, Silvio, te repito. ¿Verdad? La mafia preelectoral, ya tenían el desbloqueo de lista sábana, te obligan a votar de esa forma, no te controlan la firma de la cédula, te dejan participar 500 o 400 inhábiles. Inhábiles significa gente que no puede estar menores de la edad requerida, gente que nació afuera del país, un desastre. Hay gente que tiene empresa de construcción y el artículo 197 de la Constitución prohíbe que uno que tenga una empresa proveedora del Estado sea candidato. Y eso como si nada, hay una partida ahí. Yo le he impugnado por eso a Castiglioni, ¿verdad? Y así. Pero esa impugnación no corrió. No, está en la corte ahora, pero la justicia electoral es como si fuese que nada, así pasa como si nada. Coste que es el organismo especializado en materia electoral. O sea, debería de ser al menos. Bueno, no, yo no creo que nadie pueda confiar en Jaime Gestar. Jaime Gestar es una persona que está, bueno, Zambonini lo mismo. No son gente confiable ellos, ¿verdad? Ellos están puestos ahí para mantener este sistema así como está, intacto. Así mismo, ellos no son confiables. Y esto que te estoy diciendo es una mafia. Ellos se quieren concentrar en el tema de la elección en sí, pero no es eso. Nosotros estamos teniendo ya problemas ahora, antes, ¿verdad? Antes, y eso no está viendo la gente, ¿verdad? Pero nosotros vamos a tratar de revertir eso. El próximo Congreso tiene que aprobar el desbloqueo. Ahí. ¿Y cómo instalar estos temas en la ciudadanía y hacerles justamente visualizar de esta situación? Y mira, la gente está casi unánime, es la consideración en el tema de las listas sábanas. Mira, las listas sábanas son las culpables de que no se le pueda castigar a Daer. O sea, no hay forma de defender ese sistema, ¿verdad? Y repito, la Constitución ya dice que el voto directo en nuestro sistema electoral no es indirecto. El 118 dice claramente voto directo. Pero venimos votando de la misma forma desde la Constitución. Y no nos queda otra. Yo le entiendo a la gente, si a vos te dan una opción 1, ¿verdad? La opción 2 y tenés indeseable en todos lados y no podés direccionar tu voto, ¿verdad? Vos tenés que, o sea, eso es lo que está pasando, ¿verdad? Y ahí se filtran gente que vos no le votás. Ese es el voto indirecto, ¿verdad? Prácticamente nos queda opción. Y ellos, ¿saben lo que? Ellos viven, los partidos tradicionales viven de un piso. Ellos, por ejemplo, no tienen basura. Voto basura no tienen porque ellos ya salen arriba de los 40.000 con los prebendarios que tienen la función pública. Ellos tienen operadores políticos. Entonces no tienen el problema que tenemos nosotros, que tenemos que llegar a los 40.000 para que no se desperdicien esos votos. ¿Entendés? Para senadores hablo. Entonces ellos están ya en este tema, tienen un piso, gente que ya entraron ahí. Con la famosa campaña de punta a punta también, ¿verdad? Que y sí, pero es gente, cliente político, tienen en la función pública, cliente político, y esos son los que hacen ese piso. Ellos tienen un 100.000 votos ahí ya asegurados, ¿verdad? Tenemos que hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a hablar de lo que realmente necesita Asunción en materia de infraestructura, a criterio del ingeniero Hernán Pankov. Ya venimos. Seguimos nuestra charla con el ingeniero Germán Pankov, candidato a diputado por Capital, lista 999, como para que uno no se equivoque, ¿no? Bueno, estábamos hablando también del sistema de votación, ingeniero, y de que es el mismo mecanismo que se viene aplicando desde hace ya bastante tiempo. Recuerdo también que una vez se había aplicado, se había utilizado la urna electrónica, sí. Se hizo, no sé si... No digo que se haya comprado, pero se tuvo una especie de donación allí. ¿Se probó ese mecanismo? No. Se probó, pero eso era urna electrónica. Lo que se tiene que hacer es el voto digital, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? Se está aplicando en una pantalla, uno vota, hace la votación del candidato. En el cuarto oscuro, digamos. En el cuarto oscuro hay una pantalla donde uno toca el candidato que quiere elegir. Ese voto va al partido. Por eso es lo que fortalece al partido. Esos votos se suman todos, ¿verdad? Los votos del partido. Se hace la distribución por don, ¿verdad? Como dice la Constitución, proporcional, y cuando el partido tiene las bancas asignadas, ahí se ve quiénes fueron los más votados individualmente, y esos son los que llenan los números. Pero ¿cómo se hace el voto? Cuando uno aprieta la cara que a uno le gusta en la pantalla, sale una impresión
con tu voto. Y eso, al terminar dice, todo... Pancop votó por... No, dice por el voto de secreto. Dice, sale una papeleta, ¿verdad? Y sale lo que vos elegiste, ¿verdad? Lo que vos metiste y vos tirás en la urna normal como ahora. Entonces tenés doble control ahí, tenés el voto digital, que ya a las 5 de la tarde va a tener el resultado oficial de las elecciones. Y el otro tenés para lo legal, ¿verdad? Está ahí la papeleta en papel. ¿Y por qué no se implementa eso? Y porque no quieren, la mafia se va al mazo. Es muy costoso. No, la mafia se va al mazo, esa es la verdad. Una tablet sale $100 máximo, una tablet vos podés llevar al último rincón del país. El voto nomás uno necesita tener una pantalla donde uno pueda digitar los candidatos, ¿verdad? Conectado a una impresora, eso sale una papeleta y eso se pone en el... Eso no se hace porque no se quiere nada más, ¿verdad? Eso no tiene ningún tipo de sustento, no querer hacer, ¿verdad? Nosotros sí teníamos de bloqueo de lista sábana, los que están, Zulma Gómez o Dar en el Partido Colorado, no iban a tener votos, iban a ser castigados. Hoy no podemos castigarle, imagínense la locura, ¿verdad? Hoy vuelven, o sea, de aquí a poco vuelven. Y no van a poder volver, ni siquiera Cárter ni nadie van a poder jurar. Si las cosas salen como tienen que salir, ¿verdad? No van a tener mayoría para jurar ni siquiera, ¿verdad? Así nomás. O sea, esa es la perspectiva, ¿no? Esa es la perspectiva si vamos así como estamos, ¿verdad? Si la gente está muy cansada ya, ¿verdad? Ahora, viniendo un poquito a hablar del tema de Asunción y su necesidad de infraestructura. Hablábamos de algunas obras que se realizaron, principalmente obras viales, viaductos, en fin. Pero la capital necesita de muchas obras más. Asunción necesita una reconversión prácticamente. Sí, Silvio, Asunción, la administración actual no entiende lo que está pasando, ayudado por la municipalidad que entiende menos todavía lo que está sucediendo. Entonces se apuntan a cosas que van en contra de la ingeniería, en contra de la lógica. Un proyecto Metrobús que le está ocasionando el daño que está ocasionando y la famosa reconversión esa de oficina de gobierno en el puerto. Quieren encajonar ahí 5 oficinas, de una locura, donde tenemos ya problemas de acceso, ellos quieren llevar más problemas para acceder. Entonces tenemos que pensar nosotros, y esa es una de mis propuestas, es llevar la oficina de gobierno, no 5 nomás, todas las oficinas de gobierno al otro lado del río, extender los límites de Asunción a Chacoí, hacer con eso el puente famoso, ¿verdad? Y hacer la continuación de la costanera que vaya al puente, ¿verdad? Al puente y que lleve a la oficina de gobierno. Entonces vos creas un nuevo acceso a Asunción, que el microcentro de Asunción no tiene ese acceso. Y también llevas... Le seguimos dando la espalda al río también. Y descomprimís el microcentro que hoy está lleno de autos estacionados, de gente de la oficina de gobierno que estacionan ahí. Entonces, matá 2 pájaros a un tiro, crear el acceso ese y descomprimir el microcentro, ¿verdad? Eso es algo que necesita urgente. Y un puente así, máximo puede salir $200 millones. ¿Y estas costaneras que se están construyendo? Costaneras también son obras muy necesarias. Tenemos que hacer el anillo, ¿verdad? Tenemos que rodear Asunción. Eso es pero está a paso de tortuga, ¿verdad? Acá la mentalidad que tienen las administraciones, y no solamente estas, las anteriores también, es donde hay negociado, ahí le meten obras. No importa que sirva la obra. El Metrobús es un ejemplo de eso. El Metrobús es un proyecto desfasado, pero están hace 8 o 7 años insistiendo con este tema y por eso no avanza y por eso tiene tantos problemas, ¿verdad? El Metrobús no puede seguir. ¿Por qué es impracticable el Metrobús? Porque usan paradas en el medio, Silvio. Usan unas paradas de 3 metros que eso deja lento el avance. Cuando vos haces esa parada deja lento, por eso es lo que ocasiona tantos problemas y te roba 3 metros de ancho de la avenida que no tiene espacio. Entonces esas paradas tienen que desaparecer. Cuando vos haces esa parada en el medio, también forzás a que a los buses, que son los Metrobús, tengan las puertas a la izquierda. Las puertas a la izquierda significan buses especiales, o sea, un monopolio. Ellos quieren monopolio. Ellos quieren que un monopolio opere. Y la Constitución Nacional prohíbe el monopolio. O sea, no tiene sentido por donde le mires. Aparte, cuando vos ya haces algo que no tiene sentido, ya pisoteas la ley. Ellos pisotearon la ley. La ley de que la prueba del crédito dice que ellos tenían que hacer eléctrico y ellos incumplieron eso. Y también dice que para empezar, para hacer una parada inicial en el Metrobús tenía que haber un acuerdo con el Mercado 4 y el de San Lorenzo. Ninguno de los dos se logró. Ni el de San Lorenzo ni en el Mercado 4 hay acuerdo hasta hoy. En vez de empezar aquí, empezaron en otro punto. Ellos empezaron violando la ley 5133 de entrada. La ley de contrataciones. La ley del préstamo. La ley del préstamo, el BID está metido, el BID mira a cualquier lado, se le denuncia, no hace nada, nosotros mandamos denuncia a Washington. Y vos sabés que están tan complicados, están todos metidos.
Eso tenemos que rever ahora. El nuevo gobierno tiene que rever esas intervenciones del BID que son totalmente... No es a favor de la lógica, ni siquiera de la lógica es a favor. Pero esas obras de alguna manera tienen que concluir o darle... Eso tiene que... por suerte, por la ineptitud de esta gente que hicieron 3 paradas nada más, de las creo que son 26 paradas, 3 hicieron. Mediante que fueron lentos y torpes, nosotros estamos en condiciones de derribar esas paradas y hacer algo mejor, ¿verdad? Nosotros tenemos que apuntar a hacer un... ¿Cómo tendría que ser las paradas? No, las paradas tienen que ser a la derecha, ¿verdad? Los buses normales, o si no... O sea, el BTR tendría que hacer... No, el BTR no, las líneas normales, Silvio, no podés hacer un monopolio. La Constitución te prohíbe hacer monopolio. Uno puede darle el corredor de San Lorenzo a Asunción por más que haya licitaciones. Así como Tapeporá es un monopolio, así como Ruta 2 y 7 es un monopolio, está prohibido. El que sepa leer el español, lee el 107 y te dice prohibido el monopolio. Tiene que haber libre competencia. Esa Ruta 2 y 7, nos fuimos nomás de Asunción, ¿verdad? Pero te digo porque estamos hablando de obra en general, sí. Ese viola 2 artículos de la Constitución, ¿verdad? Que es el 107, el monopolio y el libre tránsito. Cuando ellos te empiezan a poner como Tapeporá unos peajes de 13.000 guaraníes, ¿verdad? Te están impidiendo, si vos no tenés la plata para circular, te están impidiendo el libre tránsito, artículo 41. Es una joda. O sea que están de Asunción a Ciudad del Este, vos si no tenés un 60.000 guaraníes ya no puedes irte más. Extra. Ahora, hoy no necesitas eso, porque tenés que pagar todavía 5.000 acá, ¿verdad? Pero allá vas a necesitar más plata, ¿verdad? Para viajar. Entonces, no podés hacer una obra violando la Constitución. ¿Cómo se soluciona eso? Se puede poner el famoso impuesto a la soja y de esa plata al impuesto a la soja hacer la ampliación de la ruta libre, la ruta de Asunción a Ciudad del Este, específicamente esa que usan los sojeros, que usa la producción, el sector de producción del Paraguay tiene que ser libre. Nosotros no podemos estar pagándole un peaje a unos españoles ahí que vienen, que son socios del ministro de turno. Es una locura. Y eso vamos a cancelar y estamos haciendo un trabajo hay gente que no entiende todavía, de los candidatos, te digo. Por eso mi campaña no es tanto para la gente, sino es para los candidatos a tratar de hacer mayoría, así como te estaba diciendo, en ciertos puntos, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿qué le decimos a los candidatos? En vez de te modifico un poco la pregunta, pues siempre le pido también al candidato que se dirija al electorado que va a asistir a esos comicios, ¿verdad? Pero en tu caso, a los candidatos ¿qué instalamos en los candidatos? A los candidatos que, así como están haciendo, muchos candidatos, con mucha alegría yo vi que ya propusieron el desbloqueo de lista sábana, y pongan un poco también en su propuesta, ¿verdad?, la destitución de los ministros de la Corte, que tanto daño ya le hicieron a Paraguay. Y también vamos a cancelar estos monopolios, vamos a hacer obras y vamos a administrar mejor el dinero, ¿verdad? Y vamos a hacer obras que no violen la Constitución, ¿verdad? El Metrobús también es un monopolio, y la Ruta 2 y 7 es un monopolio, y Tapeporá es un monopolio, que es más agravante porque ni siquiera se llamó a licitación Tapeporá, ¿te acuerdas? Que hicieron un simulacro de votación ahí. El Congreso no tiene autoridad para violar la Constitución. La Constitución no tiene que llamarse a licitación, dice la ley de contrataciones, ¿verdad? Y eso se adjudicó nomás hasta el 2053. Nuestros nietos van a pagar todavía Tapeporá si es que le dejamos ahora. No le vamos a dejar. Esos proyectos que están acompañando nuestra... Ese es el puente de Chacoí, que te decía. Esa es la idea, entonces. Esa es la idea, ¿verdad? La continuación de la costanera, llevar la oficina allá, ¿verdad? Esto tenemos que hacer, la diferencia de terreno. Hermosa proyección, por lo menos, ¿no? Y sí, no es nada del otro mundo, ¿verdad? El río Paraguay no es profundo. Tenemos un puente, tiene que ser, yo le puse también para bimodal, o sea, para trenes, trenes eléctricos en el medio. Esto es el futuro. No podemos nosotros pensar en meter en la zona del puerto, que viola la ley también, porque la zona del puerto no es para estar haciendo oficina de gobierno, es para, el puerto tiene su ley, ¿verdad? Y eso se está violando, y nosotros hemos denunciado, le metimos una denuncia a toda esa gente que autorizaron, ¿verdad? Presentaste también, si no me equivoco, un proyecto de viaductos para lo que es la zona ahí de San Lorenzo. Sí, una circunvalación. Una circunvalación, eso hicimos. Llegué a ver yo ese video. Eso ahora en 2016 fue. Y mediante eso el Metrobús no pudo entrar, porque nosotros le dijimos al ministerio, si ustedes quieren armar el desastre que piensan armar en San Lorenzo, tienen que hacer estos señores, tienen que hacer una circunvalación.
Y le pusimos porque a trabajar. Ya no da más el sistema. No da más, es una locura meter buses ahí. Ni ahora no entran, ni siquiera ahora los vehículos no pueden entrar en San Lorenzo. Y nosotros le pusimos a trabajar al ministerio. Ahora ellos están trabajando en hacer la famosa circunvalación. Eso, y mediante eso se atajó y el Metrobús se quedó en la una. Mediante eso. Bueno, gracias, ingeniero, por el tiempo. Vamos a compartir el momento, me dicen, de Burgos. Rodrigo Burgos salía de Tacumbú, del departamento judiciales ya. Compartimos ese momento, ¿sí? El momento en que sale Rodrigo Burgos del departamento judiciales, es saludado por algunos chicos y aborda el vehículo que ya lo está trasladando a estas horas hasta la Villa Olimpia, donde va a cumplir su arresto domiciliario por disposición del juez penal de garantías de San Lorenzo, Juan Francisco Recalde. Esto ocurría hace instantes en el departamento judicial de la policía. Rodrigo Burgos, luego de 26 días, abandona Tacumbú y se instala en la Villa Olimpia. Ya estamos en el siguiente bloque en Puntos de Vista en la jornada de esta noche. Le damos bienvenida en este caso a María Jazmín González Varela, candidata también a diputada por Asunción, por Capital, por la lista 12. María Jazmín, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Silvio. Gracias por invitarme a tu programa. ¿Llegaste de dónde? Contame un poquito, ¿qué actividad hiciste en las últimas horas? Y estuve por el barrio San Vicente, por El Petit y Loma San Jerónimo. ¿Y qué tal? Bien, hablando con familias, recurriendo a familias claves y dirigentes de comisiones vecinales. ¿Y cuáles son las inquietudes principales que escuchás en los asuncenos, en este sector al menos? Y realmente es variada, Asunción es muy variado, es complicado candidatarse por Capital, es bastante complejo porque hay de todos los niveles sociales, en un mismo barrio. Hablando del mío personalmente y particular, son 2 cuadras de repente de clase media alta, Trinidad. Y hay sectores donde son prácticamente asentamientos todavía. Entonces las propuestas que uno pueda hablar o los intereses que esos ciudadanos puedan tener son diversos. A mí me podría interesar tal vez la seguridad y que mis hijos lleguen a casa sanos y salvos a la noche. También a lo mejor mi problemática es las calles asfaltadas, pero para otras personas es que los ómnibus funcionen correctamente y mayor cantidad y calidad en el transporte público. Y así, es muy diverso, muy complejo Asunción. ¿Cómo se dio tu incursión en este movimiento independiente? Porque me decía que sos de extracción colorada. Sí, soy del Partido Colorado, soy afiliada a la ANR. Y no encontré la oportunidad dentro del partido porque lastimosamente los grandes partidos solamente se puede hablar hoy día de dinero o de cuánto vas a aportar para la campaña, no de tu capacidad, de tu voluntad o de tu trayectoria, en mi caso, en el ámbito social. Y entonces fue así que este partido, el Partido Frente Amplio, me invita. Y grande fue mi sorpresa porque todo el mundo me decía, pero te vas a ir a la izquierda y vos sos de derecha. Y encontré un movimiento social progresista, un movimiento donde todavía existe el patriotismo, la dignidad, los valores, la identidad como ser humano, como paraguayo, cosa que en mi partido no estaba encontrando. Me siento cómoda ahí. Estatutariamente ellos me invitan con mi afiliación, no me exigen desafiliarme. No tengo doble afiliación. Yo si llego soy una banca colorada más, pero que con el compromiso de fortalecer el Frente Amplio, porque son ciudadanos paraguayos comunes y corrientes, iguales a vos, a mí, a todos. ¿Y tu actividad en el ámbito social? Contanos un poquito más para que la gente conozca más también tu labor en ese ámbito. Lo que me llevó a la política es eso. Estuve trabajando en el despacho de la primera dama y ahí trabajé muy de cerca en lo social. He recorrido el país, tenía tan solo 23 años
Y ahí me di cuenta que algún día yo quería volver a la política porque de esa manera se puede llegar a más personas. El poder es poder hacer y la política es servicio. Y primero empecé a criar hijos, tengo 4 hijos, soy esposa y mamá de 4 hijos, entonces este es el tiempo en que decidí, porque vi y creo en el cambio, que se viene un cambio grande. Y la manera en que estoy entrando realmente es algo que creo que era la manera en la que yo me veía entrando en la política, sin depender económicamente de una estructura grande, de hacer mi campaña con mi propio ingreso personal y de mi marido que está por ahí, que ya creo que... Es el que aporta, ¿no? Y sí, él es aportante. Entonces, en ese sentido voy a tener mucho más autonomía y autarquía. Independencia, ¿sí? de acción también, sí, ¿verdad? Así mismo. Si bien estoy por la lista 12, donde están candidatos de varios colores, hay liberales, ex Encuentro Nacional, ex Patria Querida, movimientos independientes de redes sociales, son gremialistas, hay mercaderos. Mi número 3, por ejemplo, es Gregoria Barrios, ella es de cuna liberal. Y nacida y criada y malcriada en la Chacarita, es mercadera hace 25 años y todos tenemos intención de mejorar y de vivir y de tener una mejor calidad de vida, esa es la verdad. A propósito de calidad de vida, en estos días también se daba a conocer un informe sobre el tema pobreza, por ejemplo. ¿Coincidís con esos números que dio a conocer la dependencia? Y sí, realmente es alarmante. Sobre todo, te diría en Capital, me es impresionante, de 517.000 del censo del 2016 de habitantes en Asunción, 448.000 aproximadamente están en situación de pobreza. Es muchísimo, es una cantidad alarmante. Y como te dije, Asunción es muy compleja y recibimos muchas personas que emigran a la capital buscando mejores horizontes. ¿Y cómo revertir esos números? ¿Y cómo revertir? Y pienso y estoy a favor de la calidad del gasto público, no el gasto por el gasto. Creo que he repetido mi discurso porque todos los candidatos, sobre todo independientes que entendemos y que queremos realmente el cambio, decimos y hablamos de esto, ¿verdad? De la calidad del gasto público, porque no es que no hay recursos, el Paraguay es riquísimo. Debemos de vuelta apropiarnos de nuestra soberanía alimenticia, que es nuestro principal recurso. O sea, más de 40.000 millones de dólares creo que se están gastando en productos importados a la Argentina o Brasil, siendo que podemos producir perfectamente eso y consumir eso, pero no lo estamos haciendo. O sea que hay mucho que mejorar en ese campo, en ese ámbito entonces. En ese ámbito que me parece que es lo más sencillo, lo más fácil, lo más rápido y es lo que sabemos hacer. Somos productores por naturaleza. Tenemos la tierra que tenemos, somos bendecidos en la tierra y nos aprovechamos en recursos naturales como el agua. Por ejemplo. Por ejemplo. Sí, a propósito de agua también, Asunción requiere muchas obras de infraestructura en cuanto al sistema de alcantarillado, al sistema de disposición final de residuos, por ejemplo. Incluso se han aplicado sanciones a la comuna capitalina, digo, por un mal manejo en ese sentido. Es un problema básico, pero que continúa instalado. Pero es complicado y yo creo fielmente que el tiempo en que las autoridades asumen un compromiso de gobernar, ya sea la municipalidad, el Poder Legislativo, el propio presidente, 5 años es corto, realmente es un periodo corto. Y nuestra debilidad como paraguayos es no querer seguir con la obra que ya se había comenzado, sino comenzar una nueva. Entonces siempre estamos comenzando algo nuevo y nunca terminamos lo que ya se había aprobado o ya estaba en camino y capaz que era una solución real a la problemática. Pero estamos acostumbrados a eso, no queremos vanagloriarnos, somos un poco egoístas en ese sentido. Y criticar simplemente por criticar también. Realmente hay que aprender en ese sentido de otros países, ¿verdad? De continuar lo que ya funcionó y lo que está funcionando y no criticar por criticar. Tu opinión sobre esta situación por la que están atravesando también muchísimas mujeres en cuanto a violencia intrafamiliar. Es terrible, realmente es una problemática que sigue nacional e internacional, donde en el programa que escuches o redes sociales que donde intervengas,
se escucha eso, es una problemática que también creo que la mujer, porque ahora justamente quité un video que fue bastante, me atacaron muchas mujeres. ¿Qué pasó? Contanos un poquito. Y sobre el tema del feminismo, ¿verdad? Ajá. Yo soy mujer, yo me considero mujer, pero no por eso me considero feminista. Para mí la ley tiene que aplicarse para todos, hombres y mujeres por igual. Y nosotras las mujeres tenemos que también hacer nuestra mea culpa de nuestro comportamiento y nuestra actitud. Yo no te digo que nosotras estamos provocando, pero creo que estamos un poco aceleradas y estamos queriendo imponer formas que son bastante violencias e intolerantes. Y de por sí nuestra naturaleza como mujer debería ser la que llevamos en la sangre, y que es ser un poco más, no dóciles, no débiles, pero sí más tolerantes. Se alteró un poquito esa... Se alteró a nivel mundial, inclusive se instaló los roles. Entonces, creo que de repente también el hombre se está sintiendo un poco avasallado, un poco atropellado, por más que esto siempre existió. Sí. Pero hablando con hombres que no son violentos, aclaro, ¿verdad? Y que me dan su punto de vista, es el que cómo ellos se sienten y cómo se ven actualmente. En los sectores vulnerables, en las áreas vulnerables, en los bañados, también se da mucho el fenómeno de los abusos en menores de edad, en niños. Totalmente. Y esa es una problemática, ¿verdad? Porque ahí entramos la ley del aborto, sí, por ejemplo, que es muy controversial, pero que hay que estudiarlo caso por caso. Yo no puedo, como persona, yo tengo 4 hijos, yo no puedo ir contra el aborto, o sea, a favor del aborto. Perdón, a favor del aborto. Tengo 4 hijos. Se sobreentiende que voy a ir a favor de la vida, pero hay casos y casos que creo que son estudiados y han sentado jurisprudencia, y lo que digo es, ¿por qué plasmarlo en una ley? Sino que verlo caso por caso, estudiarlo caso por caso. Sí, porque últimamente hemos caído también en eso, de llevar todo al plano de la legislación, y si no está legislado, bueno, de aquí en adelante, bueno, propongamos una nueva ley. Siempre estamos pasando por ese tipo de situaciones también. Así mismo. Otra situación en la que me encuentro, vuelvo a repetir, soy mamá de 4 hijos y es muy difícil criar a los hijos. Y realmente yo te digo lo mismo. Crié mejor con los no que con los sí. Los no me ayudaron muchísimo, y no por eso mis hijos son o apáticos o introvertidos, no, son felices, son independientes, genuinos, son libres. No porque le haya dicho no y le haya puesto normas y reglas de comportamiento y límites naturales. La verdad que no estoy a favor de que todo se haga ley, todos libres, todos liberados. No es así. Creo que son límites necesarios todavía para nosotros los seres humanos, que no estamos acostumbrados a tanta libertad. Realmente. ¿Cómo ves la situación actual en Capital? ¿Qué es lo más urgente que habría que invertir o que intervenir en Asunción si llegases a una banca en diputados? Y creo, realmente, desde el momento que, si Dios quiere y lo permite, y entro, soy diputada nacional. Entonces, no, a nivel nacional, me parece que, insisto, volver a revisar el gasto público. Creo que es suficiente. Todos los años aumenta, pero la calidad de vida no aumenta. Entonces algo está pasando. Hay que revisar y sobre todo hacer el seguimiento, porque uno aprueba una ley y hay muchas leyes aprobadas en vigencia, pero que no se están cumpliendo a cabalidad. Y me parece a mí que el control y el seguimiento de esas leyes son necesarias para que, como vos bien me preguntaste, cómo pienso mejorar la calidad de vida del ser humano. Y creo que empieza por ahí, ¿verdad? ¿La deuda país es preocupante o no, a tu criterio? La deuda pública, la deuda externa. Sí, es preocupante, pero estamos en un país, a la gente no le gusta que diga, bueno, es un país que no quieren que diga del tercer mundo, se enoja la gente, sí. Pero estamos en un país donde... Estamos eternamente en vías de... en vías de desarrollo, donde las necesidades son tan urgentes y por factores de repente alejados a cualquier ser humano, como son los problemas climáticos, y que afectan gravemente a nuestra sociedad y a nuestro país, ¿verdad? Tanto la sequía como las inundaciones, etcétera, etcétera.
Entonces me parece que centrarnos un poquitito y el compromiso tiene que ser con la ciudadanía, con el paraguayo que no tiene qué comer, que no tiene el trabajo necesario. Sí, controlar al funcionariado público, por sobre todas las cosas, que ellos se capaciten, que sean realmente el capacitado el que ingrese, el que es el planillero tiene que salir, tiene que dar un paso al costado, y todo progreso va a afectar indiscutiblemente, indudablemente a cierto sector. Y que asuman ese verdadero rol de servidores públicos, ¿verdad? Sí, hablas de nosotros. Claro. O de los funcionarios. No, de los funcionarios. Digo. Todos, porque yo también sería una funcionaria pública en el caso que ingrese. Sí, claro, que sean servidores públicos. Hay muchos y muy buenos que he conocido a lo largo de mi vida, independientemente, y me parece que no tienen la oportunidad o no sobresalen, y unos cuantos, lastimosamente, hacen que estas personas muy dignas sean englobadas y encasilladas como parásitos del Estado, que no es así. Estoy leyendo, por ejemplo, que nace primera bebé en puesto de salud de Puerto Guaraní, allá en Alto Paraguay, que después, de décadas de espera tuvo un médico permanente y hoy nació el primer bebé en ese puesto de salud. Y así están las cosas en nuestro país, ¿verdad? Por un lado, de repente se tienen grandes obras de infraestructura, hospitales que se habilitan. Sin embargo, dentro de ese mismo territorio paraguayo tenemos una situación así como en Alto Paraguay. Así mismo, es que el paraguayo es ballet. Silvio, el Paraguay es ballet y se va, así como nacen en las casas, en los ómnibus, en los taxis, en la vía pública, en los baños públicos, en la patrullera, justamente hace pocos días atrás. Nosotros somos seres muy peculiares y somos personas que sabemos defendernos y tenemos el sentido de supervivencia muy agudo. Y confío plenamente en el paraguayo de que todos estos cambios que son para bien, de hecho a lo mejor no había medicamentos, pero habían personas que auxiliaron y ayudaron y eran personas que tal vez no tienen el rubro necesario en salud. Y están ahí, están cumpliendo su labor. Así mismo, en una zona tan apartada del país, ¿verdad? Ahora, ya estamos en la recta final de la campaña. ¿Cómo sigue tu trabajo proselitista? Y entramos en la recta más difícil, más pesada, ¿verdad? Donde las necesidades valen más que de repente las palabras o las buenas intenciones. Y me asusta. Me asusta grandemente cuando veo que todavía el pueblo se deja guiar por lo que va a cobrar ese día. Y cómo la estructura del propio gobierno asfixia a esa persona para que ese día necesite luego. Entonces es muy difícil, sobre todo para una persona independiente como yo y como muchos. Se aprovecha todavía de esa necesidad del pueblo. Pero se aprovecha y se reaprovecha. Totalmente, o sea, y mientras que se siga aprovechando eso, va a ser difícil que gente independiente y, como te digo, con autonomía y autarquía en este caso, se presenten, porque la estructura es muy grande y corre mucho dinero y es muy poderosa, y uno dice qué pobreza hay en el país. ¿Y por qué? ¿Por qué vos ves tantas campañas grandilocuentes y no...? Y esa gente necesitaba y vota por esa persona? No. Me parece un contrasentido, pero es lo que ocurre. Y es lo que ocurre lastimosamente, y es por la necesidad. Es por la necesidad, y la gente abusa de esa necesidad y aprovecha. Tenemos que hacer una pausita. Venimos en instantes para el último tramo de nuestro encuentro de hoy, ¿sí? Cerrando puntos de vista, edición de esta noche con Jazmín González Varela, candidata a diputada por Capital, por la lista 12. Un mensaje final de tu parte al electorado, sobre todo al electorado capitalino, que es el que eventualmente emitiría su voto a tu favor, ¿verdad? Sí. Que es lo que estás esperando, ¿no? Que se vayan a votar, que ese día, por favor, vayan a votar. Que voten a quien quiera, pero que vayan a votar. Esa es la consigna y ese es el mensaje que quiero dar. Es importantísimo, porque para romper con la estructura, como estábamos hablando en el bloque anterior, es importante que la gente que a conciencia vaya a votar, haga ese esfuerzo, por más que esté de repente cansada o descreída totalmente.
vaya y vote. Claro, la solución no es decir simplemente van a estar los mismos personajes, entonces yo me quedo nomás en casa. No, no, no. Eso es lo que algunos quieren, de hecho, algunos políticos. La participación de ustedes es lo más importante. ¿Cómo se garantiza la transparencia? Son gobierno ese día. Ese día son gobierno. ¿Cómo se garantiza ese proceso transparente? Y... otro programa, Silvio. Te dejamos para otro programa, eso, ¿sí? Bueno, gracias, Jazmín, ¿sí? Sí, gracias a vos. Dale, buenas noches. Punto final a nuestra propuesta de hoy. Nos vemos mañana.